Gloria a Dios, aleluya. Déjame ver si está. Ahí está. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, vamos a seguir adelante con nuestro estudio porque no he hecho muchos estudios por la razón que he estado muy ocupadito. Pero ya tengo un tiempecito. Gloria a Dios. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Al que resucitó a nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta mañana voy a seguir adelante, con un estudio que apenas había empezado y se me acabó el tiempo y se me fue y ya después me ocupé y ya no seguí adelante. Le he titulado ¿con qué autoridad? Esta pregunta es muy famosa tanto en el tiempo de Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, ahí en Jerusalén o en Canaán, como tú le quieras llamar, en Galilea, en Samaria, donde quiera que Él andaba. Los hombres malos, diabólicos, poseídos por el espíritu malo, le preguntaban a Cristo Dios, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y ese espíritu malo aún existe hoy en día en las personas que se dejan guiar por ese espíritu malo. Y por eso es muy importante que se enseñe, que se explique. Y otra cosa. Cuando los apóstoles empezaron a predicar en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, el espíritu malo, usando a la gente que no quería nada con Cristo, a ellos también le preguntaron la misma pregunta. ¿Con qué autoridad tú haces esto? Y esa palabra resuena hoy en día en una religión que la usa mucho. Esta religión quiere callar a los cristianos verdaderos y fieles hijos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. El Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quieren callarnos con la misma palabra que el espíritu malo que ellos tienen ahí en su corazón, y dicen: ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? Y si ellos se pusieran a estudiar la Biblia y miraran quién tiene la autoridad y a quién le dio Dios la autoridad, mirarían que es al revés. Que los cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, son los que debemos de decirles a esa secta que se llama Católica Romana: ¿con qué autoridad tú haces esto? Pero ellos reclaman ser los verdaderos o las verdaderas autoridad. Bueno, pues ellos pueden decir misa y la dicen, pero eso no quiere decir que tienen la autoridad. Y te dicen, sí, el magistrado se la dio a estos faldudos. Eso es lo que te dicen. Bueno, ¿y quién se la dio al magistrado? Porque la Biblia no habla de ese magistrado, que según ellos está sentado en la silla de Moisés. Y ellos saben que esa silla se quemó cuando se quemó el templo. Pero bueno,
¿Con qué autoridad ellos dicen en veces, hacen los protestantes esto de enseñar la Biblia si no se les ha dado la autoridad? Y con la iglesia de Cristo no se meten mucho, pero yo voy a hablar porque los oigo platicar sobre eso. ¿Con qué autoridad ustedes predican la palabra de Dios? Vamos a analizar las cosas, hombre. Primeramente, yo le pregunto a ellos, a los católicos romanos, ¿tú ya eres salvo? ¿Ya eres salvo como Cristo lo ordenó? ¿Ya eres salvo como Pedro lo ordenó? ¿Eras una persona adulta, pecadora, llena de pecados? ¿Te arrepentites? ¿O creítes y luego te arrepentites y lo recibites a Él como tu salvador personal? Porque eso es una salvación personal. Es nomás tú y Dios. Aquí no entra nadie. Aquí no entra papá y mamá y hermano. Nada, nada, nada. Es tú y Dios. Y te pregunto a ti, en el nombre de Jesucristo, Dios, ¿tú ya eres salvo? O vamos a decir, déjame irme más para arribita. Tu magistrado que es llamado por ustedes el Papa, ¿ya es salvo? Como lo ordenó Cristo Dios a sus apóstoles. Yo estoy hablando de una salvación que Dios perdona todos los pecados a la gente pecadora, adulta. Y si tu magistrado ahorita es el señor Francisco, el Papa de Roma, que su verdadero nombre es Mario Jorge Bergoglio, un argentino. Bueno, él es salvo bíblicamente. Eso es lo que yo quiero saber. El magistrado, el juez, el que está sentado en el trono, en la silla de Moisés, ¿es salvo bíblicamente? ¿Hizo él eso? ¿Oyó la palabra? ¿Creyó la palabra? ¿Se arrepintió con todo su corazón? ¿Y fue sumergido o bautizado en mucha agua o le rociaron agua? Cuando la persona pecadora viene a Cristo, el Salvador, el único que salva y perdona pecados, ¿sí? No viene nomás por el pecadito original, como ustedes dicen. El hombre y la mujer vinimos a Cristo porque estamos tostados de pecados. Somos los peores hombres y hay las peores mujeres. A esas mujeres, cuando vienen a Cristo, y los hombres también, vienen y escuchan un camino, una fe, una salvación, un bautismo y un solo Dios y una sola doctrina. Y les pegan el corazón y piden con la boca perdón. Ahora, vuelvo con el magistrado de Roma. ¿Él oyó la palabra cuando recibió a Cristo? No, porque él lo hizo de bebito. ¿Él oyó el mensaje de salvación? No. ¿Él se arrepintió cuando oyó el mensaje de vida? No. ¿Él aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador en su corazón? No. Él fue bautizado en mucha agua para ser como un símbolo el agua de la tumba y ser sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Cristo por el poder de Dios Padre. No, porque al magistrado
¿sí? O a los magistrados, todos los que han entrado ahí, en esa línea del papado, se les roció agua. Y eso no pide Dios. Ahora, cuando la persona pecadora, hombre y mujer, son levantados de las aguas del bautismo, allí enterraron al viejo hombre pecaminoso, y él no hizo, el magistrado, el papa no hizo eso. Ahí Dios perdona los pecados, y a ese hombre, el Papa Francisco, el magistrado de Roma, Dios no le ha perdonado nada porque no ha hecho la orden divina de Dios Padre y de Cristo Dios que Él mandó, y no ha recibido el regalo, el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, no entra en algo sucio. Ahora, el Espíritu Santo no se lo dan al bebito tampoco, porque el Espíritu Santo viene a alguien arrepentido, a alguien que acepta el plan bíblico que hizo Cristo Dios para la salvación del mundo. El niño no tiene pecado. Ni pecado original, no hay tal cosa. Esa es una burla. Ni pecado venial, ni pecado mortal, y ni pecado personal. Así que el magistrado Francisco, el Papa de Roma, nunca se le ha perdonado los pecados porque no ha hecho la forma que ha dejado Dios Padre y Cristo Dios y el Espíritu Santo Dios, para que todo el mundo entero, hombres y mujeres, reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se da el Espíritu Santo? De acuerdo a la Biblia, cuando la persona se levanta de enterrar al viejo hombre en vida nueva, viene el Espíritu Santo y lo sea y dice: este es mío, ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que derramó en la cruz del Calvario, y por la resurrección que tuvo el Hijo de Dios, por el poder de Dios Padre, levantándolo de entre los muertos, recibimos perdón de pecados. Y este magistrado, Francisco, el Papa de Roma, no se le han perdonado sus pecados, porque no ha entrado o no ha hecho la forma de la doctrina de Cristo Jesús, la única forma que nos puede perdonar los pecados. Romanos 6, verso 17, léelo, ahí está, para que mires. Y también te recomiendo que leas Romanos 6, del 1 hasta el 7, pero lo puedes leer todo. Así que, ¿con qué autoridad esta secta romana que salió de Roma dicen que ellos son los verdaderos que tienen la autoridad? Pero si en primer lugar, no hay uno en esa religión, en el mundo católico romano, que sean salvos bíblicamente. Son salvos conforme a la ley o a la fe romana. Ellos mismos lo dicen. La ley romana, la fe romana, la doctrina romana. La sede está en Roma y son romanos. No son cristianos. Los apóstoles nunca se llamaron romanos. Nunca se llamaron romanos. Ni uno. Ni un apóstol se llamó así. Así que, ¿con qué autoridad cómo se diría esta gente? Bueno, hay muchos nombres que podemos ponerle, pero vamos a dejarlo así. ¿Con qué autoridad esta gente reclaman tener la autoridad? Y fíjate una cosa.
la autoridad de ellos está nomás entre el magistrado, el Papa de Roma, y los cardenales, y pues los obispos, que viene siendo lo mismo que tiene el viejito Francisco, es obispo, pero hacen una revoltura ahí, una caripotada. Y los sacerdotes, nomás ellos. Porque los miembros no tienen autoridad. Él es que Francisco, el magistrado, el Papa de Roma, le dé el permiso. ¿Qué tal, Ya no necesitamos el permiso de Dios, sino de un hombre pecador, falso. ¿Sí? Eso es lo que es. Pero vamos a leer una parte de la Biblia y luego seguimos adelante con la palabra que ellos usan mucho todo el tiempo, donde quiera la usan. ¿Con qué autoridad? Bueno, pues yo les pregunto lo mismo. ¿Con qué autoridad ustedes o tú o el magistrado Francisco, que viene siendo el juez, porque es un juez, la palabra magistrado significa juez, ¿quién le dio a él la autoridad? Los apóstoles no fueron. Los apóstoles no fueron. No. Y el único apóstol que fue a Roma fue Pablo. Y en vez de estar en el palacio, donde están los reyes ahí en Roma, en ese tiempo, estaba en una cárcel. Y luego lo dejaron que alquilar una casita ahí para estar predicando. ¿Te fijas? ¿Tú crees que Pablo se iba a decir, yo soy católico apostólico romano? No, no creo yo, Choy. No. Muy bien, pero vamos a quedarnos en la palabra autoridad, porque esta gente reclama cosas que no son de ellos y que no tienen, pero les gusta presumir. Es como el pobre que se viste elegante y presume de rico, pero duerme como un pobre. ¿Ves? Estoy hablando de la gente presumida. Y así no están estos. Pero vamos a leer, vamos a ver a Cristo primero, y luego los apóstoles, y luego nosotros. Y así nada, terminamos con el estudio. Y seguiremos trayendo más estudio, porque quiero seguir más adelante con otro estudio de María, ¿tuvo hijos o no tuvo hijos? Pero más profundo. Vamos a irnos más profundo para analizar lo que está escrito por Dios. Muy bien. Entonces dice así. Cuando voy a estar leyendo en Mateo 21. Me disculpan, no sé si les di la cita. Mateo 21, verso 23. Ya hay más citas y se las voy a dar si quieren leerlas en los otros libros. Marcos 11, 28 y Lucas 22. Pero yo nomás voy a leer una y es lo mismo, pero son diferentes escritores. Muy bien. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hacéis estas cosas y quién te dio esta autoridad? Esto es un espíritu malo dentro de estos judíos rebeldes. Esto es, no le puedes quitar ni añadir ni nada, porque es la puritita verdad. Todo hombre y mujer que está en contra de la doctrina de Cristo mismo, del Padre Dios Jehová o Yahvé, como tú le quieras llamar, es lo mismo, o del Espíritu Santo Dios Todopoderoso, tú tienes un espíritu malo. Por eso vino Cristo a limpiarnos de esos espíritus malos. Al rato te leo una cita donde habla de a qué vino Él y dónde están los espíritus malos. Están en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Sí, al rato leemos sobre eso. Entonces, ya sabemos que esta gente diabólica, los judíos, sí, le están preguntando. Y son los meros religiosos. Como hoy en día, el magistrado Francisco pregunta: ¿con qué autoridad ustedes, los protestantes, hacen esto y este otro y este otro? Y ellos les enseñan a los miembros, y los miembros empiezan a decir lo mismo también. Es nomás una copia, hombre. ¿Ves? De todo de ellos una copia.
y son puras mentiras. Pero bueno, dejémoslos que presuman y tengan ilusiones. Al final, ellos pierden, porque Dios no pierde. Y el Hijo de Dios no pierde. No. En Dios no hay pérdida. Hay que darles para adelante. Como dijo Cristo, el que quiera estar conmigo, tome su cruz y sígame. Muy bien. Entonces me repito, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y es lo mismo que yo les pregunto a ellos. Ahorita, a los romanos católicos que nos dicen con qué autoridad, yo les pregunto. Por eso entré diciendo, no son salvos. ¿Con qué autoridad ellos pueden decirnos a nosotros? ¿Con qué autoridad ustedes predican? Bueno, la autoridad nos la dio Cristo Jesús a nosotros a través de su palabra. Cuando obedecemos la forma de doctrina, recuerda Romanos 6:17, ahí está. Cuando Pablo obedeció la forma de doctrina de Cristo Jesús, él automáticamente pudo tomar la palabra, porque antes era guiado por un espíritu malo, era perseguidor de la iglesia de Cristo, hablaba mal de la iglesia de Cristo, mataba a los miembros de la iglesia de Cristo, no eran católicos romanos. El católico romano nunca ha sufrido en las cosas de Dios porque no es de Dios. Ahí hay más carne, más libertad, de todo. Mira, yo he platicado con muchos de ellos y les pregunto, explícame tú, ¿qué ha dejado tu sacerdote de las cosas del mundo? Explícame, por favor, en el nombre de Jesucristo, ¿qué ha dejado el sacerdote en su sacerdocio de las cosas del mundo? Yo quiero que me digas de una por una, ok. Le digo yo, ándale, dime una, y yo te... 1, 2, 3, ok. Y se quedan patinando, por la razón, por esta razón. Mira, yo estoy hablando de los sacerdotes que yo tuve cuando era católico. Ok. Yo era miembro de la iglesia Nuestra Señora de la Gracia, A Lady of Grace. Yo tenía, bueno, puedo decir hasta 4 sacerdotes ahí. Yo los conocía a todos. Yo fui miembro de los cursillistas de colores y pisando fuerte porque se puede con el crucifijo, ¿ya ven? Y ustedes saben, cuando hablo de colores estoy hablando de la gente que sabe de colores. Si no sabes, pues tú estás ignorante. Pero si sabes, cuando yo digo yo era miembro del cursillista, yo era de colores. Y cuando yo te digo yo era miembro de la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia y tuve 4 sacerdotes, yo estoy hablando de la experiencia mía. Muy bien. Nos poníamos unas borracheras, pero borracheras. ¿Ves? En los cumpleaños de ellos. Y tú lo sabes. El que anda envuelto en eso con ellos, él sabe. Les digo yo a ellos, y como lo estoy diciendo a ustedes también, ¿ellos pueden fumar? ¿Sí o no? Sí. ¿Pueden tomar? ¿Sí o no? Sí. ¿Ellos pueden ir a un club y sentarse en una mesa y tomar y fumar ahí mismo? ¿Sí o no? Sí pueden. Ellos pueden llegar a la 1, 2, 3 de la mañana a su casa bien borrachos y nadie les dice nada. Están bien. El domingo se pueden levantar bien crudos y ir a dar la misa y consagrar
el cuerpo y la sangre santa, preciosa del Hijo de Dios. Y aún convertirla, ese pan, literalmente en el cuerpo de Cristo Jesús. Y ese vino, que yo sé que es vino, porque yo ayudé allí. Y a mí me tocó tomar la copa que el sacerdote no se pudo acabar. Y yo no sé si será 100 o 290 o 200, pero era lumbre. ¿Ves? Ahora, ¿qué dejaron ellos? Nada. Todo eso es cosas del mundo. Al contrario, si vas con la iglesia protestante, ellos te corren y te dicen, vete al mundo. Y si entras a la iglesia de Cristo, la única, verdadera, santa y fiel y universal, Romanos 16, ahí está. Esa menos te admite. Pero ustedes admiten todo eso. Y por eso yo les digo, ¿con qué autoridad ustedes reclaman algo que no son? ¿Es cierto o no cierto que sus sacerdotes son unos borrachos? Ay, se me olvidaba. Lo único que se retiran ellos, y eso entre comillas, no casarse. Pero el sacerdote que yo tenía ahí, mi sacerdote cuando yo era católico, Emilio, voy a dar el nombre de él por respeto, se casó. Ahora, estaba yo viendo las noticias en Montana o Minnesota, Montana. Se ha pagado $70 millones en abusos de niños y jovencitos y jovencitas de sus sacerdotes allí. Al rato lo traigo. No, lo iba a enseñar, pero me salió que tenía que corregir algo en él. Algo que pues yo no le entiendo. Y yo no lo puse a usar hasta que no venga mi gente y me ayude, corrijan todo eso. Algo que les pide algo. Y por eso no lo enseño, pero pues al rato le voy a hacer otro estudio y se los voy a enseñar. Muy bien. Fíjate, ustedes, los que le dicen a los protestantes, los diezmeros, los quieren matar, destruir por algunos, vamos a decir, 50,000 al año. El puro diezmo. Y vamos a decir 100,000 al año de puros diezmos a los protestantes pastores. Ustedes están pagando ahorita $70 millones por todos sus sacerdotes abusivos ahí en la diócesis católica, en Montana. Yo al rato lo enseño. Es que yo me enredo con Montana y Minnesota. Muy bien. Entonces, ¿qué han dejado estos hombres? ¿Con qué autoridad ustedes reclaman a nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo? ¿Con qué autoridad? Ahora aquí viene lo bueno, mira. Por eso dije yo al principio que ninguno de ustedes es salvo. Bíblicamente, ustedes son salvos al estilo romano. Y otra cosa que te voy a decir, cualquier católico romano que muera ahorita, él no va al cielo. Ellos mismos lo dicen. Nosotros no vamos al cielo luego. Ustedes van al purgatorio. ¿Se fijan? Y el cristiano verdadero, fiel y verdadero, miembro de la iglesia de Cristo Jesús, dice, yo muero ahorita y yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo le sirvo al Dios verdadero,
al Jesús, al Hijo del Espíritu Santo, el que parió María. Ese es mi Salvador, mi Dios, y el que me garantiza que si yo le soy fiel hasta la muerte, Él me lleva al paraíso de Dios. Él no dijo purgatorio. ¿Por qué no lo dijo? Porque no hay. La Biblia nomás habla dos cosas. Either heaven o hell. ¿Está el cielo o está el infierno? Después viene otra cosa, que no quiero entrar en detallitos sobre eso. Estoy hablando de los que mueren ahorita, no estoy hablando del día del juicio. Entonces, fíjate lo que dice. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo y dice aquí. Dice la palabra de Dios: y Cristo les dijo, en el verso 24 y 25. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Te fijas la misma palabra que yo usé al principio, que dije, el magistrado, el Francisco, el Papa de Roma, no ha sido bautizado? Que significa en griego sumergirse en mucha agua. A él le rociaron agua en la cabecita cuando era un bebito. Pero Dios, Cristo Dios, no habla de esa cosa. No hay tal cosa de eso. Cristo no habla de rociar agua. Cristo no habla de pecado original. Cristo no habla de compadres y comadres y en la pachanga. Esa es una idea romana. Entonces dice así: ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjate una cosa. El cristiano verdadero, el cristiano fiel y verdadero, que ha muerto a través de las aguas del bautismo y resucitado en vida nueva con Cristo Jesús y recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, no hace esa pregunta: ¿con qué autoridad? Un verdadero cristiano no hace esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque le da la autoridad, la honra y la gloria al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacobo, al Padre de mi Salvador, Cristo Jesús, Dios. Y siga adelante. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos la Biblia. Respetamos la Biblia, la honramos y le damos la gloria a Dios por su palabra. Ahora, vamos a ver qué le pasó a los apóstoles. Aquí la tengo porque la Biblia está deshojada. Y aquí la tengo, miren. Vamos a ver lo que le pasó a los apóstoles por gente que tienen malos espíritus, como hoy en día. Como hoy en día hay gente que tiene malos espíritus y te pregunta: ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? Ustedes no tienen la autoridad para predicar ni para enseñar. Solamente Francisco, el Papa de Roma, y sus sacerdotes y sus cardenales y sus obispos. Bueno, ¿dónde dice la Biblia eso? En primer lugar, ¿todos esos son salvos bíblicamente?
Enséñame en la Biblia cómo se salvaron ellos y cómo Dios les perdonó sus pecados y cómo Dios les dio el Espíritu Santo, cómo recibieron el Espíritu Santo, porque no tienen el Espíritu Santo. Hay nomás una forma de cómo se recibe el Espíritu Santo. Estamos hablando de un perdón de pecados para que podamos recibir el don del Espíritu Santo, porque ya nos limpió la sangre de Cristo. El Espíritu Santo no va a venir en algo sucio. No. Él no viene hasta que no mira que Cristo nos perdona los pecados. Y el Padre Dios nos perdona los pecados. Entonces Él hace su trabajo. Porque él en estos tiempos ahorita es la obra del Espíritu Santo. Cristo lo dijo: me voy para que venga el Consolador y Él les va a enseñar a todos ustedes la verdad. Y la verdad esa es mía, dijo Cristo, que mi Padre me dio. Entonces, si tú no tienes el Espíritu, si tú no tienes perdón de pecados, bíblicamente, pues menos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, bien claro dice la Biblia, no va a entrar en algo sucio. Y el Espíritu Santo y Cristo Dios no nomás vino a perdonar el pecado original. No. Fíjate otra cosa, ya que lo traje. Vamos a decir que se te perdonó tu pecado original, tu mentira que te enseñan. ¿Y los otros pecados, cuándo se te perdonan? ¿Ves? Ustedes mismos se echan el mecate en el cuello, se ahorcan ustedes mismos. Pero salvos, ni uno, no hay ni uno en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bíblicamente no hay ni uno salvo. Y si tú eres salvo, dame la cita, ¿qué fue lo que hiciste tú? No pueden, porque contradicen el catecismo romano. Aquí está. Este librito los tiene controlados. Este librito es un hechizo para ellos. Sí. No pueden salirse de aquí. Y no pueden decir muchas cosas tampoco. Se tienen que sujetar a ese librito. Nosotros nos sujetamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Todo cristiano en el mundo entero. Nosotros no necesitamos ese catecismo. Para nada. Ustedes sí. Por eso saben mucho del catecismo, porque se les ordenó para que tuvieran un brainwash, que lo leyeran y que de él se guiaran. ¿Por qué? Porque el juez, el magistrado, Francisco y los otros que lo hicieron tiempo atrás, engañan a la gente. Y el diablo está ahí en el catecismo. Es un libro diabólico. Yo te lo puedo probar con lo que tú quieras. Nomás dame tiempecito. He estado muy ocupado por unas cosas personales que tengo que hacer. Pero ahí viene. Muy bien, vamos a ver. Esta gente que le preguntaron a los miembros de la Iglesia de Cristo, los apóstoles. Igualmente, como hoy en día 2018, la católica romana, fíjate, no es ni católica, porque ahí también están echando una mentira. Y más allá voy a traer un estudio sobre qué significa la palabra católica, universal. Ustedes no son universales, porque hay millones y millones de religiones. Ustedes son un puñado de 6,000 que son romanos católicos. Pero son 6,000 el mundo universal. Amén. No se hagan guajes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Hechos 4:1 en adelante. Vamos a leerlo y terminarlo ahí donde entra la palabra que preguntan. ¿Con qué autoridad ustedes hacen eso? Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Dice aquí, es Pedro y Juan. Pedro y Juan ante el concilio. Dice, Hechos 4:1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. No son sacerdotes católicos, no se confundan. Estos son sacerdotes católicos. Aquí la Iglesia Católica Romana no existía. No está aquí en vigor. Allá vino 2, 3 siglos antes, o 4 siglos antes, o 5 siglos antes. Pero aquí no se menciona
ninguna iglesia católica apostólica romana. Así que no nos quieran jugar el dedo en la boca como se la juegan a los miembros de ustedes. Aquí no estás tú. ¿Ok? Vamos a aclarar esto. Está como cuando usas Mateo 28:19. Aquí Cristo le dijo a la iglesia, pero no es la iglesia romana. No es la iglesia romana, es la iglesia de Cristo. Sus apóstoles, los miembros. No es la iglesia romana. Tú no estás aquí. Mira, tú no estás en ninguna parte de la Biblia. Hablando de tu nombre. No estás. Búscamelo y mándame la cita para leerlo. Muy bien. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí el católico romano dice, y el número de los niños eran como 5,000. Ellos dicen que a Dios se le olvidó, y ellos usan el niño. Aquí no hay niños. Cristo dijo, yo vine a salvar a un mundo pecador. Los niños no son pecadores. Y te pregunto, un niño, un bebito, un niño, ¿es un borracho como tú? ¿Un niño es un marihuano como tú? ¿Un niño duerme con mujeres como tú? ¿Un niño engaña a su esposa como tú? ¿Un niño usa drogas como tú? Dijo Cristo, vine a rescatar lo perdido, lo sucio, por Satanás que ha engañado a la gente. No a los niños. Muy bien. Pero muchos de los que habían oído la palabra, verso 4, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 6. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La misma. ¿Con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y es lo mismo, es un espíritu malo que ha entrado hoy en día, en 2018, con esta iglesia que se llama Católica Apostólica Romana. Ellos preguntan lo mismo. ¿Con qué autoridad o en qué nombre ustedes hacen esto? Predican a la gente. ¿Cómo ustedes van a hablar de la Biblia si ustedes no tienen la autoridad o el permiso? Bueno, ¿el permiso de quién? Pues del magistrado, del Papa. ¿Y quién es ese? ¿Es un hombre que se pone los pantalones igual que yo, una pierna primero y luego otra? ¿Es un hombre que va al baño como yo? ¿Es un hombre que come como yo? Él no es Dios, y Dios ni le ha hablado, y no es nada con Dios porque ni le ha salvado. Entonces, ¿cómo tú te pones abusivamente a decirme con qué autoridad? Yo te debo preguntar a ti porque yo he obedecido la forma de la doctrina de Cristo Jesús y yo he recibido el perdón de todos mis pecados. Y he recibido el regalo, la vida, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está escrito. Hechos 2:38, yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Dime si lo hiciste, escríbelo. Di, yo lo hice también. Ustedes no pueden. Ustedes no pueden decir nada. Porque contradicen la doctrina romana. Ustedes no tienen ni autoridad. Nada tienen ustedes. Ustedes lo que tienen son imágenes. Muy bien. Entonces ya dice la palabra de Dios. Dice así. Y poniendo, verso 7.
Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 8, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú entiendes lo que es estar lleno del Espíritu Santo? Mándame un texto que diga, que tú sepas qué es estar lleno del Espíritu Santo, y yo te voy a contestar para que mires qué es estar lleno del Espíritu Santo. Y ustedes, no hay uno, ni uno que tenga eso de estar lleno del Espíritu Santo. Yo te lo pruebo con la Biblia. Yo te pruebo con la Biblia qué es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Mándame un texto. Dice así. 7. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes o vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros, los edificadores. Y es lo mismo que está pasando con estos romanos. Ellos rechazaron a la verdadera piedra. Y por eso Dios les mandó un espíritu malo para que sigan creyendo en el otro Jesús. No en el Jesús, el Hijo de Dios. No en el Jesús que fue engendrado por el Espíritu Santo. No en el Jesús que parió María. Ellos no creen en el Jesús que abrió la matriz de María cuando nació. Ellos tienen otro Jesús y otra María. Por eso tienen una estatua de la María. Porque la María, la matriz, dicen ellos, de barro, pues es barro. ¿Cómo va a abrirse una matriz de barro? Virgen siempre, dice. Estamos hablando del Jesús verdadero, del Jesús eterno, del Jesús que engendró el Espíritu Santo. Ellos tienen otro Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación. Pedro salva. María salva. Francisco, el magistrado de Roma, Mario Jorge Bergoglio, salva. Y todos sus charlatanes que siguen después de él, ¿salvan? ¿Perdonan pecados? No. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo la ven? Ahí se echan un plato de ojo para que miren. Y eso que según ustedes no tenemos la autoridad. Pero ustedes sí. Pero ustedes tienen la autoridad diabólica. Porque de la Biblia no tienen ni un pedacito, ni un texto. Ni el nombre de ustedes está en la Biblia. Ni el bautismo de ustedes, si me permiten decir bautismo para poder entender. Ni el rociar agua, o sprinkling water, o rociar agua ajena, no está en la Biblia. Ustedes son un cero, todos ustedes, a la izquierda de Dios. Ustedes no cuentan ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque desde hace 2000 años, como dicen ustedes, se han burlado de la doctrina de Cristo.
se han dejado guiar por un espíritu malo, en vez de arrepentirse y obedecer la forma de doctrina de Cristo Dios. ¿Con qué autoridad? Yo, Tino, Tisi, tengo la autoridad que me ha dado la palabra de Dios. Cuando yo me arrepentí de andar en el mundo pecando, le pedí perdón a Dios, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No dijo a través de María o a través de Pedro. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y dijo, y ahí estaba Pedro, cuando estaba enseñándole a la gente, ahí estaba María, su madre. Dijo, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre Jesús, yo lo voy a hacer para que mi Padre sea glorificado. Él no dijo, todo lo que pidas a mi Padre en el nombre de mi madre María, yo lo voy a hacer. No dijo, ahí estaba María. Él no dijo, todo lo que pidas en el nombre, todo lo que pidas a mi Padre en el nombre de Pedro, yo lo voy a hacer. Y ahí estaba Pedro y los otros apóstoles. Dijo, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer para que mi Padre sea glorificado en mí, en Jesús, el Hijo de Dios. Ustedes han hecho un garabato de todas sus mentiras, sus enseñanzas, todo lo que ustedes enseñan y dicen es basura diabólica. La palabra basura está en la Biblia, al rato te la traigo porque iba a traer un mensaje sobre eso. Pablo lo dijo. Lo que yo hacía antes y creía o hacía antes es basura para mí. Filipenses, ahí está en el capítulo 2, verso 8. 13 o 8, por ahí está. Al rato tengo un estudio sobre eso. Basura. Muy bien. Así que cualquier romano católico que quiera escribirme, mándame decir cómo tú fuiste salvo, cómo tú recibiste el don del Espíritu Santo y qué hiciste, pero escrito en la Biblia. Y si se puede también, pues mándame el nombre tuyo que esté escrito en la Biblia. Muy bien. Entonces, hasta la vista. Adiós. Nos vemos al ratito. Porque tengo muchos estudios. Tengo un estudio, pero bueno. Otro estudio pero más profundo. Más citas sobre los hijos de María. Amén. En Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios.